Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están? Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos ya miércoles 31 de enero y felices y contentos de seguir experimentando la misericordia de Dios cada mañana. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por este tiempo. Guíanos en la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir cambiando, renovando nuestra mente y disponiendo nuestros corazones a ti, mi Señor. Gracias, y que en todo momento se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, la lectura de la palabra está en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52, ¿no? Qué bendición de poder tener la palabra de Dios y de poder seguir también meditando en lo que el tiempo con Dios nos va llevando en este día. Y ya tenemos ya solamente este día para terminar el mes de enero, y nos ubicamos en Marcos capítulo 10, versos 46, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el verso 46, cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre estaba en una condición bastante triste. Bartimeo estaba en una condición de mendicidad, ¿no? Y dice que Jesús estaba saliendo, dice, de Jericó, y dice que Jericó quedaba aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Faltaba todavía un buen tramo para llegar a Jerusalén. Pero sucedió algo con Bartimeo, este varón que era ciego, que era mendigo, ¿no? Dice que en ese momento Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no?, que estaba ciego, tenía que sobrevivir frente a las condiciones físicas en las que él se encontraba. Un ciego, obviamente le es difícil ejercer cualquier tipo de oficio, una actividad, ¿no? Y le era muy difícil en este tiempo a Bartimeo poder trabajar, y tenía que él mendigar para conseguir un alimento, un pan diario, ¿no? Y en el verso 47 dice: al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, ¿no? Dice Bartimeo, ¿qué percibió? Percibió la presencia de Jesús Nazareno, ¿no? Porque él había escuchado hablar mucho sobre Jesús. Y dice que comenzó a gritar,
¿no? Inmediatamente dice, comenzó a dar voces con el fin de llamar la atención de Jesús. De ninguna manera Bartimeo quería perder la oportunidad que tenía delante de Jesús. Y si nosotros analizamos el contexto y el tiempo, realmente era la única oportunidad que tenía Bartimeo de encontrarse con Jesús, porque fue uno de los últimos milagros que Jesús hizo antes de que llegara a Jerusalén. Y dice que nunca más Jesús volvió a pasar por Jericó, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, esta era la única oportunidad de Bartimeo para encontrarse con Jesús. ¿Y cuántas oportunidades nosotros en la vida hemos tenido de poder tener un encuentro especial con Jesús, ¿no? O una oportunidad que el Señor te ha dado y la has dejado pasar? Y miren, Bartimeo no dejó pasar esta oportunidad y dice, dio a grandes voces unos gritos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos aquí a Bartimeo con una determinación firme, ¿no? Resuelta y decidida, por eso daba grandes voces. Le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había sido privado de la vista. Él no pudo ver los milagros de Jesús con sus propios ojos, pero él había escuchado de los milagros de Jesús, de lo que Jesús estaba haciendo con las multitudes, ¿no? Y cuando recordamos lo que dice el Señor, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros leemos ese texto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Que nosotros comenzamos a reflexionar cuando Bartimeo dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros sabemos que Bartimeo estaba reconociendo a Jesús como parte de ese linaje de David, ¿no? Ese linaje escogido, esa genealogía del Mesías que venía del linaje de David, ¿no? Entonces sabía Bartimeo a quién se estaba dirigiendo, ¿no? Entonces Bartimeo con sus voces declaraba que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo y que Él era el esperado, ¿no? Y no solamente se dirigió a decirle a Jesús, Hijo de David, sino que también reconoció su deidad y su poder, ¿no? Y en el verso 48 dice, y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos, dice, le reprendían para que se callaran. ¿Por qué? Porque había una multitud siguiendo a Jesús y yendo hacia Jerusalén. Entonces nosotros podemos ver que si bien Bartimeo no estaba dispuesto a dejar esta oportunidad, ¿no? Y él estaba clamando porque el Señor Jesús hiciera un milagro en su vida, ¿qué hace? Él apela a la gracia y a la misericordia de Jesús, ¿no? Como el gran libertador de Israel, y estaba convencido que Jesús se iba a compadecer de él, por eso clamaba con mucha más intensidad, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí habían personas que lo querían callar, ¿no? Y que cuántas veces cuando uno va a tener un encuentro con Jesús hay oposición de personas, situaciones, ¿no? Que muchas veces se presentan para que nosotros no vayamos a Jesús. Dice la palabra de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que aquí Bartimeo, él tiene una fe inquebrantable, insistente, y va hacia el encuentro con Jesús. Dice en el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y dice, mandaron llamarlo al ciego.
¿no? Y le dijeron, ten confianza y levántate, ¿no? Entonces vemos que Jesús se detuvo y lo mandó llamar, ¿no? Bartimeo, nosotros podemos ver aquí que no era en un inicio apreciado por la sociedad, por la gente, era despreciado por la condición que él tenía de mendigo. La gente no le hacía caso, lo callaba. Pero ante un llamado de Jesús, ¿qué sucedió? La gente comenzó a prestarle atención y ¿qué hizo? Jesús lo mandó llamar. Y nosotros podemos ver que mientras la gente muchas veces mira con desprecio, nos mira con desprecio, con molestia, los ojos de Jesús miran con compasión a las personas que claman a Él con un corazón sincero, ¿no? Y si nosotros vamos a Salmos 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Imagínense, en medio de todo ese bullicio, Jesús oye su voz. Si nosotros pudiéramos leer un poco más la palabra de Dios, entendemos que habían millares de personas siguiendo a Jesús y yendo hacia Jerusalén. Y miren que Jesús se detuvo a escuchar la voz de Bartimeo. ¿Por qué? Porque en ese momento para Jesús no había persona más importante que Bartimeo. Y Jesús lo manda a llamar. ¿Por qué? Porque Jesús dice está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Imagínense qué tal clamor habrá sido el de Bartimeo, que Jesús se conmovió con su clamor, ¿no? Y algo que también nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que vemos aquí, no? Que vemos que Jesús pudo interpretar y pudo reconocer el dolor de la aflicción de Bartimeo. Y como dice que es oración, dice que llegó al Señor y dice que si nosotros en este tiempo clamamos al Señor, el Señor conoce el estado de nuestro corazón, nuestras angustias, lo que nos preocupa, lo que nos carga. Dice que acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia, ¿no? Nuestras oraciones van a llegar a ese trono de la gracia del Señor, así como dice en Hebreos 4:16, ¿no? Miren qué hermoso, miren, Jesús tenía un plan. Jesús estaba yendo a Jerusalén para cumplir la comisión que su Padre le había encomendado. Pero ¿qué hizo? Jesús no dejó de lado este clamor de este ciego. Y es como nosotros en este tiempo también podemos decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos aflige? Y sabemos que Dios está cercano a aquellos que le invocan su nombre y que Él tiene tiempo para cada uno de nosotros, que Él no está ocupado. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos una agenda, tenemos tantas actividades que hacer y cuando nos piden una reunión a veces no podemos un día, otro día, un horario, otro. Pero miren que Jesús siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, a escuchar nuestro clamor. Dejó de lado Jesús a muchísima gente para enfocarse en este ciego Bartimeo. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús, que está cercano a nosotros. En el verso 50 dice, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo Bartimeo? Dejó su capa, ¿no? Que era su capa, que era su única protección. Y se había acostumbrado a esa capa, ¿no? Porque me imagino que le daba calor en las noches, ¿no? Y prescindió de esa capa, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que en Bartimeo hubo una respuesta inmediata. Arrojó su capa y dice, y saltó, ¿no? Él no tenía muchas posesiones en la vida, ¿no? que le impidiera
saltar hacia Jesús. Pero cuando dice que escuchó la voz de Jesús y entendió que Jesús lo estaba llamando, lo dejó todo, ¿no? Y acudió al llamado de Jesús porque era lo más maravilloso que le había pasado en toda su vida, que Jesús, el Hijo de Dios, lo llame, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado el llamado de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Cuando Jesús nos ha llamado, qué hermoso, que nos lleva al arrepentimiento, a entregar nuestro corazón al Señor, a rendirnos en la condición en la que estamos, porque sabemos que Él es el camino, es la verdad y la vida, que no podemos ir al Padre si no es por Jesús. Imagínense que Bartimeo no lo pensó dos veces, saltó y fue hacia Jesús, ¿no? Y dice que para Bartimeo todo lo demás fue opacado. No hay cosa, amados hermanos, que tenga más valía que el llamado de Jesús en nuestras vidas, ¿no? De verdad que es lo más maravilloso, vivir para Él, servirle a Él, seguir escudriñando más y más acerca de cómo fue la vida de Jesús, de qué cosas Él hizo, el gran amor, la compasión y la misericordia que Jesús tiene hacia cada uno de nosotros. Miren, dice que en este tiempo, ¿no?, nosotros podemos ver que miren, Jesús, cuando se encontró con muchísimas personas, ¿no? Jesús se encontró con un joven rico, ¿no? Y le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Y dice que este joven no quiso dejar sus posesiones, ir en pos de Jesús, ¿no? Y Jesús muchas veces nos está llamando a entregarle nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros anhelos a Él. Y Él está en este tiempo también buscando de cada uno de sus hijos, quiere ayudarnos, sostenernos, guiarnos, levantarnos, renovar nuestras fuerzas cada día, ¿no? Y en ese tiempo nosotros podemos decirle, Señor, ¿no?, ¿cuál es mi capa? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar, ¿no? Mis pensamientos, las cosas que me impiden llegar a ti, ¿no? Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? En este tiempo puede ser un pecado que nos aleja de Dios, que hace división entre, dice, el Señor y el hombre, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Una mentira, un vicio, ¿no?, una infidelidad, tantas cosas que nos impiden llegar al Señor, ¿no? Bartimeo, dice, estaba con sus ropas de mendigo, ¿no? Pero tenía la convicción de que Jesús lo estaba llamando en ese momento y se presentó como estaba en ese instante. Y Bartimeo obedeció la voz del Señor, aunque era ciego, dice, llegó a donde Jesús estaba, ¿no? Y se convierte en un ejemplo para nosotros de andar por fe y no por vista, ¿no? En 2 Corintios 5:7 dice, andad por fe y no por vista. Muchas personas hoy en día dicen, no, pero ver para creer. Bienaventurados los que creyeron sin ver, ¿no?, dice el Señor. Por tanto, dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Corramos hacia Jesús. Y dice que el Señor Jesús también nos va a tener ese encuentro con nosotros, va a renovar nuestras fuerzas y dice, a la verdad vamos a correr en un estadio, pero que corramos de tal manera que podamos obtener ese premio, dice, al supremo llamamiento del Señor, ¿no? Jesús, dice, le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, ¿no? Entonces nosotros vemos que era evidente la necesidad de Bartimeo. Entonces Jesús le hace la pregunta para ver lo que hay en el corazón de Bartimeo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, pasajes anteriores, que es lo que nosotros leemos, que los discípulos de Jesús
Jacobo y Juan, cuando Jesús les preguntó qué quieres que yo haga, ellos le dijeron que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué había, no? Anhelos de grandeza, de poder, de ser reconocidos, intereses, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga? Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Bartimeo le dice, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Mientras que los discípulos, Jacobo y Juan, pasajes anteriores, ¿no? Tenían sueños de grandeza, ¿no? Este ciego Bartimeo apela ¿a qué? A la gracia, al favor inmerecido de Dios, de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús en este tiempo también nos hace esa pregunta cuando nosotros venimos a Él, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, no? Entonces, nosotros tenemos que ir de una manera correcta, siendo dirigidos por el mismo Espíritu de Dios, dice, para orar, para clamar conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Dice que Jesús se va revelando en nuestra vida, así como lo hizo Bartimeo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús, ¿no? Hizo que Bartimeo, ¿no?, lo sacó de esa oscuridad en la que él vivía y le dio la vista y le dijo, quiero ser libre, vete, tu fe te ha salvado. Y dice, al instante recobró la vista, seguía a Jesús por el camino, ¿no? Jesús le dijo que él era libre, ¿no? Que ya no debía estar más postrado pidiendo limosnas, ¿no? Fue sano y al mismo tiempo tuvo la salvación. ¿Y qué es lo que sucedió, no? De esa tiniebla espiritual y física en la que se encontraba Bartimeo, ¿qué hizo, no? Recobró la vista. ¿Y qué más? Comenzó a glorificar al Señor, ¿no? Y lo siguió, dice, ¿no? Algo que dice el Señor, el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué hizo Bartimeo? Dejó su capa, siguió a Jesús, lo glorificó, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver qué maravilloso, ¿no? Es nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando yo leo la vida de Bartimeo y Jesús, ¿no? Si bien es cierto, Bartimeo, aprendemos esa fe de Bartimeo, esa fe sin ver, ¿no? Que de oídas había oído los milagros de Jesús y él creyó, invocó el nombre de Jesús y fue sanado, fue salvado, fue liberado. Pero aquí quien opaca todo es nuestro Señor Jesús, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a darnos vida y vida en abundancia. Si Jesús en este momento nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tú quieres, no? Muchos de nosotros le pediríamos al Señor, Señor, dame sanidad. De repente estás pasando por un diagnóstico difícil, un cáncer, una enfermedad terminal y estás buscando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor oye nuestro clamor. Muchos de repente están con hogares destruidos, ¿no? Clama al Señor, Él se conmueve con la oración de sus hijos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice que tú lo conoces. ¿Cuántos padres están orando por hijos que están en la droga, que están postrados en una cama? El Señor escucha nuestras oraciones. Aquí Jesús nos muestra que Él está cercano a aquellos que tienen con corazones contritos y humillados, ¿no? Y si nosotros en este tiempo también servimos al Señor, buscamos de Él todos los días, ¿qué debemos pedirle al Señor? No reconocimiento, no de ser conocidos, estar en los lugares específicos, sino tener mayor compasión en este tiempo, ser mucho más apasionados
por las personas que buscan del Señor, ¿no? A quién tenemos que predicar esta semana, que podamos encargarnos también de discipular a las personas, que puedan haber más seguidores de Jesús, ¿no? Y que en este tiempo, si tú no has recibido aún a nuestro Señor Jesús, que te muestre en ese momento la palabra del Señor, que tú estás ciego espiritualmente, que Él abra tus ojos espirituales para que tú veas a Jesús. Él está, dice, que a la puerta de tu corazón, y Él espera que tú le abras. Saben que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Vino a sanar, a salvar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a darte nueva oportunidad a ti, a mí, en nuestra vida. Los planes que Dios tiene para con nosotros son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Jesús, porque al leer esta historia nos maravillamos en cuán poderoso eres tú, mi Jesús. Que tú, Señor, estás dispuesto a oír cada una de nuestras oraciones, y que tú obras, Señor, conforme a tu soberanía y a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, por enfermedades. Oramos, Señor, por las familias, por los matrimonios, por nuestros hijos. Oramos también por nuestra economía. Oramos, mi Señor, también por aquellas personas que estamos compartiendo el Evangelio, Señor, y que están en el camino de la fe, Señor. Síguenos ayudando, mi Dios, a ser compasivos, a ser misericordiosos, que podamos ser personas, Señor, que ayudemos a aquel que lo necesita, que podamos llevar a muchas personas a ti, mi Señor. Y te pedimos perdón también por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a creer en ti. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos creerte, Señor, a ti, tu palabra, y poder experimentar, Señor, las grandes cosas y las promesas que tú tienes para cada uno de tus hijos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.